Se rumorea que Rusia rechazó el alto el fuego propuesto por los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué significa esto para la guerra que tenemos en Ucrania? ¿Es que tenemos un nuevo obstáculo para la paz? Bueno, hoy nos adentramos en un punto crucial de conflicto que tenemos en Ucrania que podría cambiar radicalmente el curso de la guerra. Rusia ha rechazado el alto el fuego propuesto por los Estados Unidos y la razón es clara. Son los avances militares rusos en el terreno lo que está determinando el curso de la guerra. No es la diplomacia ni las presiones occidentales, sino la realidad en el campo de batalla lo que dicta las condiciones. Rusia entiende perfectamente que está ganando la guerra, por lo tanto, desde su punto de vista no hay razones para aceptar ningún tipo de alto el fuego, ningún tipo de acuerdo de paz que venga de Occidente, que no sea bajo su propio término, porque en este juego Ucrania y Occidente no tienen las cartas fundamentales para imponer condiciones a Rusia. Este no es solo un rechazo a una propuesta de paz, es algo mucho más profundo. Es una reafirmación de que el conflicto solo se resolverá cuando Rusia decida. Acompáñame a explorar cómo los avances rusos están redefiniendo las reglas del juego y qué significa esto para el futuro de Ucrania. Los hechos sobre el terreno son los que hablan y la guerra en Ucrania está lejos de terminar. Vamos a profundizar en lo que realmente está sucediendo y qué podemos esperar, porque debo decirte, las cosas no pintan nada bien para Ucrania. Acompáñame. La guerra en Ucrania ha alcanzado un nuevo umbral de tensiones con el reciente rechazo de paz de Rusia al alto el fuego propuesto por los Estados Unidos y acordado por Ucrania. Este evento ha ocurrido en medio de negociaciones tensas entre Ucrania y los Estados Unidos en Arabia Saudita, donde el alto el fuego fue de 30 días. Este acuerdo fue discutido como una posible solución para detener la violencia y, con suerte, abrir las puertas a un proceso de paz duradera. Sin embargo, el rechazo de Rusia a esta propuesta, encabezado por Konstantin Kosachev, vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento ruso, revela el complejo panorama geopolítico que rodea este conflicto. Para comprender verdaderamente las razones fundamentales detrás de la negativa rusa, debemos ponernos en sus zapatos. No hay otra forma de verlo. Solamente así podemos analizar la situación desde su perspectiva estratégica. Yo creo que es la única forma de entender las implicaciones que estas decisiones tienen para el futuro de la guerra en Ucrania y para el futuro de las negociaciones internacionales que están en curso. Creo que estamos en un punto azeotrópico en este conflicto, un momento donde las opciones se mezclan de forma tan intricada que se vuelve casi imposible distinguir un camino claro. Con esto en mente, una pregunta se hace inevitable. ¿Este rechazo impulsará la guerra hacia una nueva fase de intensificación o, por el contrario, abrirá un espacio para futuras negociaciones? Esa es precisamente la cuestión, amigos. Tal vez en realidad estemos ante una combinación de ambos escenarios o incluso ninguno de los dos. El futuro es incierto y la dinámica de poder está cambiando constantemente. Lo que sí sabemos es que el rechazo de Rusia al alto el fuego propuesto por los Estados Unidos no es solo un acto diplomático, sino una manifestación de la estrategia de Moscú en este conflicto. Según Konstantin Kosachev, el acuerdo plantea algunos puntos muy importantes, los cuales los rusos no están de acuerdo a llevar a cabo, porque según él dice que este acuerdo que se llevó a cabo en Jeddah, Arabia Saudita, entre Ucrania y Rusia, no es más que una imposición unilateral que no tiene fundamento, que no toma en cuenta los intereses de Rusia. Kosachev calificó el acuerdo más bien como un desequilibrio, considerando que Ucrania no actúa por su propia voluntad, sino que sigue las directrices de sus aliados occidentales, especialmente de Washington. Esta perspectiva rusa pone de manifiesto una percepción generalizada en Moscú. Ucrania no tiene el control total de sus decisiones y está siendo manipulada por los intereses estadounidenses. Esa es la cuestión, esa es la realidad que tenemos. Para Rusia, aceptar un alto el fuego bajo estas condiciones implicaría un acto de sumisión, cediendo a una agenda extranjera que no refleja la realidad en el terreno. Esta postura rechaza cualquier posibilidad de concesiones que no venga acompañadas de un reconocimiento de las victorias militares rusas.
En el contexto actual, esta negativa rusa resalta la disparidad en los intereses de las potencias involucradas, mientras que Occidente obliga a Ucrania a frenar la violencia a través de un alto al fuego ficticio. Rusia prioriza la ejecución de sus objetivos militares sobre cualquier tipo de acuerdo diplomático. Este punto subraya una crítica recurrente en las relaciones internacionales, donde los acuerdos de paz a menudo se ven condicionados por las percepciones de poder en el campo de batalla. Para Rusia, en este momento, siendo honesto, un alto el fuego que no respecte sus avances militares sería inaceptable. La pregunta que surge entonces es, ¿está Ucrania realmente en control de sus decisiones o simplemente sigue las órdenes de sus aliados occidentales? Yo creo que el verdadero poder de Rusia no se encuentra en las mesas de negociaciones, como muchos de ellos pueden llegar a pensar, sino en el frente de batalla. Es allí donde ahora mismo se están escribiendo los acuerdos reales. Después de que Occidente saboteara las conversaciones de paz en Estambul en el año 2022, justo unos meses después de que el conflicto había comenzado, Rusia ha adoptado una visión pragmática y belicista, podemos quizá pensar, en la que simplemente considera que los avances sobre el terreno son los que validan cualquier acuerdo de paz. Y eso es lo que estamos viendo. Los avances territoriales que los rusos han logrado en los últimos días les otorgan una ventaja significativa que debe reflejarse en cualquier acuerdo de paz. Rusia entiende perfectamente que un alto el fuego está lejos de ser una oportunidad para la paz. Podría ser más bien una pausa que debilita su posición estratégica en el conflicto. La lógica es clara: si la situación sobre el terreno está favoreciendo a Rusia, no hay razón para aceptar un alto el fuego que favorezca a Ucrania o a sus aliados occidentales. Considero que es algo lógico, ¿no? Esto lo vemos incluso en un partido de fútbol, béisbol o incluso en un combate cuerpo a cuerpo entre dos hombres. Si tú estás ganando el conflicto, la pelea, no hay razón para detenerte. Vas a llegar hasta el final. Este punto se conecta con la estrategia de hechos sobre el terreno que Rusia ha seguido a lo largo del conflicto. El terreno y las líneas de frente son fundamentales para la toma de decisiones y el cálculo de los intereses nacionales de Moscú. Al mantener esta postura, Rusia yo creo que podría poner en duda la efectividad de cualquier acuerdo diplomático que no refleje los cambios en el campo de batalla. Para reflexionar, ¿será posible que Rusia subestime el poder de la diplomacia en la resolución de conflictos prolongados, como el conflicto que tenemos en Ucrania? Yo creo que este análisis resalta la eterna tensión entre el poder militar y la negociación en la política internacional. Uno de los aspectos más llamativos de la declaración de COSADE fue su firme advertencia contra la interferencia externa en las negociaciones. Para Rusia, este conflicto debe resolverse exclusivamente entre las dos partes involucradas, Rusia y Ucrania, sin intervención de actores externos como los Estados Unidos, la Unión Europea o la ONU. Este rechazo contundente a la participación de potencias externas refuerza la idea de que Rusia quiere mantener el control absoluto sobre las conversaciones y dictar los términos de cualquier forma posible. Yo creo que la postura de Moscú también está dirigida a evitar que actores internacionales como los Estados Unidos o Europa influyan en las decisiones que podrían cambiar el rumbo de la guerra. Esta percepción tiene un profundo impacto en las relaciones internacionales, pues la advertencia contra la intervención externa refleja un aspecto crucial de la diplomacia rusa, un rechazo sistemático a la injerencia de potencias extranjeras en lo que Moscú considera asunto interno o bilateral. Esto plantea un desafío importante para las potencias occidentales que ven en la implicación de actores internacionales una vía para frenar la escalada del conflicto. Hace tan solo 2 días, el 11 de marzo, Estados Unidos y Ucrania se reunieron en Arabia Saudita para discutir un posible alto el fuego. Durante la reunión, Ucrania aceptó la propuesta de un alto el fuego por 30 días, con la posibilidad de extenderlo si Rusia finalmente aceptaba también. Sin embargo,
las negociaciones no lograron avanzar mucho más allá de esa declaración inicial. Zelensky ya ha establecido sus líneas rojas con bastante claridad. Ucrania no reconocerá los territorios ocupados como parte de Rusia bajo ninguna circunstancia. Para Kiev, aceptar una cesión territorial equivaldría a traicionar la lucha de su pueblo y el sacrificio de sus soldados. Y yo comprendo perfectamente la posición de Zelensky porque no es justo el precio que los ucranianos tienen que pagar para conseguir la paz. Pero al mismo tiempo debo advertir las decisiones que nosotros hemos tomado acá en Occidente y las decisiones que ha tomado el régimen de Kiev es quienes los han llevado a la posición que tenemos hoy en día. Y debo decirte que esta postura choca de frente con la realidad en el campo de batalla. Los avances rusos han redefinido el equilibrio de poderes, limitando el margen de maniobra de Ucrania en cualquier negociación. Mientras tanto, con el regreso de Trump y sus políticas exteriores más pragmáticas, Estados Unidos ha retomado un papel clave en las conversaciones de paz, promoviendo un alto al fuego de 30 días, que ya Kiev de hecho ha aceptado, pero que aún espera la respuesta de Moscú. En este contexto, la incógnita es si Ucrania podría sostener su postura intransigente o si la presión geopolítica y militar terminará forzando concesiones. Al final, yo creo que la guerra no se decide en discursos ni en tratados ideales, sino en el terreno donde las victorias y las derrotas imponen sus propias reglas. Sin embargo, Donald Trump calificó la propuesta de paz como muy importante y mencionó que el acuerdo podría ser el 75% hacia el fin de la guerra. No obstante, también advirtió que si no se logra un acuerdo de paz, el conflicto podría seguir escalando. Este tipo de declaraciones subraya la urgencia con la que Estados Unidos aborda el conflicto. La intervención directa de Trump, quien planea hablar con Vladimir Putin en esta semana, podría ser un punto de inflexión en las negociaciones, pues la situación es distinta. El éxito de cualquier acercamiento dependerá de la disposición de Rusia a ceder en sus demandas. Si bien la llamada entre Trump y Putin podría ofrecer una oportunidad para el diálogo, las diferencias profundas entre ambos líderes podría hacer que cualquier avance real sea difícil de lograr. La situación sigue siendo incierta. Rusia ha dejado claro que no aceptará un acuerdo que no esté alineado con sus intereses. Al rechazar el acuerdo del alto el fuego propuesto por los Estados Unidos, Rusia continúa avanzando en el terreno, confiando en que sus avances y sus victorias en el campo de batalla le daría finalmente la ventaja en futuras negociaciones. Y yo creo que ese es el hecho. Es posible, por lo tanto, que la decisión de Zelensky de aceptar el alto el fuego no sea simplemente un gesto de buena voluntad, sino más bien una jugada maestra calculada con un objetivo mayor. Es posible que haya sido aconsejado por sus aliados europeos, quienes buscan enviar un mensaje claro al presidente Donald Trump. Ucrania está dispuesta a negociar y alcanzar la paz, pero es Rusia quien siempre ha bloqueado cualquier solución diplomática. Este es el punto de vista que los europeos siempre han tenido, que es Rusia quien se opone a la paz. Y para probarlo, bueno, parece que este es el plan maestro que los europeos han desarrollado. Ellos ven a Rusia como un actor que nunca aceptaría el alto al fuego, pero aún así le pone la propuesta a Putin. De esta manera, Kiev yo creo que intenta presentarse ante Trump, quien ha mostrado reservas sobre seguir apoyando a Ucrania como la parte razonable del conflicto, mientras que Rusia asume el papel de agresor intransigente. Ese es el plan de los europeos, posiblemente. Si esta estrategia tiene éxito y logra consolidar un frente común entre Ucrania, Estados Unidos y Europa, el siguiente paso yo creo que bastante claro podría ser el relanzamiento de la ofensiva militar con renovado apoyo occidental. En otras palabras, aceptar ahora el alto al fuego no implicaría un deseo genuino de tregua definitiva, sino una táctica al estilo del año 2014 para ganar tiempo, rearmarse y fortalecer sus alianzas, especialmente con Occidente y la OTAN, y luego preparar
una nueva fase de la guerra en términos mucho más favorables para Kiev y para sus aliados occidentales, porque los europeos, a pesar de que no hay forma posible de revertir el curso de la guerra, siguen aferrados a la misma ilusión, derrocar a Rusia en el campo de batalla. Eso es algo totalmente no posible. Espero que los rusos sean inteligentes y puedan ver el nivel de sarcasmo que está en todo esto. La intervención directa de Trump podría tener un impacto profundo en las negociaciones, pero también es probable que Rusia mantenga su postura firme, prolongando el conflicto para maximizar a sus ganancias territoriales. Y eso es lo que los rusos han venido haciendo cuando, bueno, después que se sabotearon las conversaciones de paz en Estambul. Siempre había un deseo ferviente acá en Occidente de prolongar el conflicto, y Rusia dijo claramente que mientras más tiempo dure este conflicto, más difícil se ponen los términos para conseguir la paz y más territorio podría perder Ucrania. Y eso es perfectamente lo que hemos venido viendo. Por su parte, Ucrania, aunque deseosa de hacernos creer que quiere alcanzar la paz, no tiene ni voz ni voto en este conflicto, pues depende de la influencia y el apoyo de sus aliados occidentales. En este contexto, las decisiones que tome Occidente serán fundamentales para determinar el curso de la guerra. El rechazo de Rusia al alto el fuego que propuso los Estados Unidos, yo creo que muestra una clara intención de que Moscú desea continuar con la guerra bajo su propio término. Mientras Rusia mantenga su ventaja en el terreno, es probable que el conflicto siga prolongándose. Sin embargo, la intervención de actores clave como Donald Trump podría ofrecer una ventaja diplomática. El destino de Ucrania, independientemente de todo, yo creo que es bastante incierto, y el futuro de este conflicto dependerá de varios factores. Primero, yo creo que depende de las decisiones que toman los actores internacionales. Además, depende de las dinámicas cambiantes en el campo de batalla y la capacidad de las potencias occidentales, bueno, todas las potencias involucradas, para encontrar un terreno común en las negociaciones. De lo contrario, la guerra seguirá como el viento, sin detenerse. Por ahora, la guerra continúa y la paz parece leja. Y bueno, con esto llegamos a la parte final de este programa. Este ha sido el análisis de hoy sobre la postura de Rusia en el conflicto que tenemos en Ucrania. ¿Qué opinas de la negativa a Rusia? ¿Crees que las negociaciones finalmente llegarán a un buen puerto, o por el contrario, estamos ante un conflicto sin fin? Déjanos saber tu percepción en la sección de comentarios. Suscríbete y activa la campana de notificación para no perderte ni un solo detalle. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguimos analizando los acontecimientos tan importantes como este. Hasta entonces, hasta la próxima.